Marvel lleva ya años sacando cómics, creando personajes, historias, y una cantidad absurda de universos alternos. En los 2000, se creó el llamado Universo Ultimate, de la mano de mentes como Mark Millar y Brian Michael Bendis. Una realidad completamente nueva donde los personajes más icónicos de la editorial tendrían un nuevo inicio, ambientado en el siglo XXI para darle un estilo más moderno a todo, ayudando a nuevos lectores, y a los curiosos que estaban interesados en estos personajes, en adentrarse en un mundo nuevo, con las bases que la mayoría conocía, volviéndolo más accesible, pues intimidaba menos que leerse todas las historias de la realidad principal. Un mundo donde no había tantas reglas establecidas, personajes podían morir para siempre, tener personalidades diferentes, otros roles en las historias, y demás cambios. Spider-Man trataba de cómo un Peter Parker adolescente se enfrentaba a llevar una doble vida como héroe y estudiante de instituto. Los Ultimates eran los héroes principales, trabajando al servicio del gobierno, para enfrentar amenazas contra los Estados Unidos. Los Cuatro Fantásticos también recibieron un rejuvenecimiento al estilo de Spider. Pasamos de un equipo de adultos conformado por 2 científicos de renombre y sus 2 amigos, a un grupo de adolescentes que trabajaban en el edificio Baxter, para llegar a ser lo que sus contrapartes originales en un futuro, y los X-Men siguieron la estela de subversión peliculera de ese entonces, un grupo recién reunido para acabar con las disputas entre humanos y mutantes, queriendo dar buena imagen a estos últimos. En mi caso aún era muy joven, pero cuando me fui aficionando más a este mundo gracias a mi padre, estos cómics fueron una parte importante de mi inicio como lector. El problema aquí viene cuando, llegado a un punto, la editorial no sabía qué más hacer con esta línea de historias. La mayoría de series empezaron a perder fuerza, y después de un evento, que dejó con más cosas malas que buenas, y varias reestructuraciones, la única serie que seguía manteniendo un interés activo por parte del público fue Spider-Man. Llegó un punto que parecía que Marvel quería deshacerse del universo, y eso es lo que acabó haciendo. El evento de Secret Wars del 2015 se encargó de destruir el multiverso, y al reconstruirse, no había rastro de la llamada Tierra 1610. El universo Ultimate había desaparecido, la Casa de las Ideas se había quitado el peso de tener que mantener 2 líneas separadas, pero, realmente la idea de esta realidad nunca abandonó la mente de la editorial. La Tierra 616 acogió a varios personajes de este universo muerto, Miles Morales, el Hacedor, y Jimmy Hudson, junto a un par de mutantes más. Estos últimos la verdad mejor ni mencionarlos porque o están olvidados, o muertos. Marvel tiseó en repetidas ocasiones que este mundo podría volver. Al final de la historia de Spider-Man 2, se daba a entender que este había sido reconstruido, pero estaba bastante cambiado. También se mostró que el equipo de los Ultimates original seguía vivo, viajando por el multiverso para acabar con el Hacedor. Y en la historia del venoso de Donny Cates, una copia del Hacedor abrió un portal al universo Ultimate original, pero este parecía completamente en ruinas. Tantos mensajes de que podríamos volver a presenciar historias en esta realidad, para que al final ninguno de estos resultase en nada. El final de Spider-Man 2 solo acabó trayendo a Ultimatum, el Miles Morales del universo principal, siendo un villano para su joven contraparte. El equipo original de los Ultimates pues por ahí andará, si es que aún se acuerdan de eso. Y lo del Hacedor en el universo original probablemente acabó cancelado, o con varios cambios, debido a que el escritor, Donny Cates, tuvo un accidente de coche, y ha tenido que dejar una temporada su trabajo en el mundo de las viñetas. Pero los planes ahí estaban, y hace un tiempo que vieron su fruto finalmente. Un nuevo universo Ultimate. Si pudieras volver a hacerlo, si pudieras cambiar las cosas de verdad, si tuvieras la oportunidad, ¿me borrarías de la existencia? Esta es la pregunta que el Hacedor le hace a Mr. Fantástico antes de desaparecer, y en la que se centra toda esta historia. Esta vez la línea de cómics va de la mano de Jonathan Hickman, uno de los escritores más venerados en la industria, con historias bastante diferentes a las de siempre, que suelen cambiar el status quo de los personajes, y que son muy buenas, ¿para qué engañarnos? En Marvel ya ha dejado su semilla en varios proyectos, y es una suerte que este haya caído en sus manos, aunque claramente no es el único involucrado. Y sí, voy directo al grano, si estás interesado en el mundo de Marvel, esta es tu oportunidad de oro. Al igual que el Ultimate original, este es una reinvención del universo principal, pero sin tener conexión con esa línea de cómics de inicios de los 2000, a excepción de la aparición de este villano. Toda la trama gira en torno a las acciones de este, pues ha cambiado acontecimientos de
de esta tierra paralela, para volverla su mundo definitivo, uno donde las naciones y países que todos conocemos no existen, pues han sido remodelados, estando todos estos controlados desde las sombras por un consejo de personas con superpoderes. La mayoría de los héroes están muertos, han sido reclutados para servir al gobierno, o han tenido algún cambio notorio respecto a sus versiones originales, que les han hecho dejar de ser justicieros protectores de la paz. Peter Parker aquí no es un adolescente, sino un adulto con hijos y un trabajo estable, al que el Hacedor impidió que la araña radioactiva le picase, para así no volverse un icono de la justicia, haciendo que el tío Ben nunca tuviera que enfrentarse al ladrón que acabó con su vida, resultando en que aún siga vivo, entre otros cambios. Teniendo una historia escrita por el propio Jonathan Hickman, y dibujado por Marco Checchetto, más conocido recientemente por su increíble trabajo en la serie del Hombre Sin Miedo del 2019. Los X-Men no existen, y un grupo de mutantes se genera en Japón, donde varias jóvenes han despertado sus poderes misteriosamente, y una siniestra sombra las atosiga continuamente, con intenciones de vengar el suicidio de un antiguo amigo de una de ellas. Escrito y dibujado por la autora japonesa Peach Momoko, una de las fichajes más recientes de Marvel, con su llamativo estilo de dibujo acuarela. Pantera Negra debe de proteger Wakanda de las fuerzas del Caballero Luna, un ejército liderado por dos hombres llamados Khonshu y Ra, los cuales están a cargo de controlar toda África por orden del Consejo del Hacedor, y buscan expandir sus dominios, incluyendo en su conquista la nación de T'Challa. Escrito por Bryan Hill, quien ha trabajado en varios cómics de Batman y Blade, y dibujado por Stefano Caselli, el cual ya tiene un gran recorrido en Marvel, con dibujos en historias de los mutantes, Iron Man, y los Vengadores, por nombrar varios. Y para terminar, los Ultimates, al contrario que su primera versión, un equipo de héroes que están en contra del gobierno, y buscan acabar con los líderes de este, siendo un joven Tony Stark, y un extraño Doctor Muerte, quienes crean una iniciativa para poder repoblar al mundo de los héroes que se le arrebataron. Guión de Dennis Camp, que es más conocido por el cómic de 20 Century Men, de la editorial Image Comics. Y con arte de Juan Frigeri, quien hace poco tiempo estaba a cargo de dibujar al Hombre de Hierro, y hace unos pocos años se encargó de plasmar las aventuras espaciales de los Guardianes de la Galaxia. Todas estas historias ocurren en tiempo real, es decir, tú como lector, debes de esperar un mes hasta que se publique el siguiente número de la serie, pero en el mundo de los cómics también habrá pasado un mes para los personajes, donde habrán seguido sus vidas. He leído los primeros números de todas estas series, y poco tengo que decir, son sobresalientes, bueno, algunas notables si nos ponemos quejicas. En el caso de X-Men y Pantera Negra, son historias bastante lentas, hay más cháchara que acción, mientras que las otras dos compaginan más estas dos cosas, pero en mi caso he salido contento de cada una de ellas. Aquí en España 3 de las 4 historias se van a publicar trimestralmente en tomos que recopilan 3 números, cosa que no me agrada mucho, pero bueno, algo es algo. Quizás para algunos sea menos molesto ese tono más lento al ser publicado de esta manera, pero yo lo hubiera preferido individualmente, la verdad. En resumen, que son muy buenas, joder, no les voy a poner muchas quejas de momento, me tienen enganchado, las tramas de cada serie son totalmente únicas, con un planteamiento completamente diferente, y se nota la mano de cada creador en las historias. Con decir que me tienen enganchado a una historia de Pantera Negra, cuando sus cómics no me suelen llamar mucho la atención, ya es darles bastante mérito. Unas con un tono de misterio, otras más de acción, hay bastante variedad de estilos. No se sienten como trabajos hechos por hacer, historias hechas únicamente para cumplir la cuota de acabar en un mega evento, donde todas se junten para acabar con el malo, se ve la pasión en cada proyecto. Los dibujos son muy buenos, los personajes están entretenidos, te interesas por los problemas que tienen, y no necesitas haber leído 50 años de cómics para entender lo importante, si eso es lo que te asusta. Aunque si lo has hecho verás caras conocidas, o referencias a algunas cosas. Es un excelente punto de partida para nuevos lectores que quieren algo con un tono un tanto más maduro, pero manteniendo lo que hace a los héroes tan llamativos. Y es que entre tantas historias que hay, muchas acaban aburriéndome o cansándome, agradezco este aire fresco, separado de un mundo repleto de personajes, en el cual algunas series empiezan a quemarme un poco.
pues teniendo historias de Spider-Man que parecen más un fanfic que algo oficial, con un Peter Parker que de repente tiene a su gran némesis como un sugar daddy, Vengadores que después de la etapa de Aaron con sus temas multiversales me ha hecho cansarme un poco de los personajes, y unos mutantes que han pasado por el final de una de sus etapas modernas más icónicas. Estas nuevas propuestas son más atractivas la verdad, aun y cuando varias usan a los mismos personajes, pues aquí tienen la libertad de poder hacer lo que quieran prácticamente con ellos, sin sentirse fuera de lugar, y con un mundo totalmente diferente. Un hombre araña que tiene que lidiar con su familia, seguir con su trabajo aún y cuando ha pasado a ser liderado por un mafioso, y empezando a ser un héroe en una edad adulta. Unos X-Men completamente diferentes a lo que uno se esperaría, sin personajes icónicos del equipo como el Profesor X, Jean Grey o Logan de por medio, tirando más a una historia de misterio, terror y rarezas, que de acción y peleas, retratando varios aspectos de la cultura japonesa para enlazarlos con el movimiento mutante por el país. Los héroes más poderosos del planeta siendo unos ilegales que buscan restaurar lo que le falta a este mundo, con un límite de 2 años establecido para lograr su meta. Y un Pantera Negra que desconfía de su propio país, debido a la constante amenaza de una conquista externa, que ha penetrado en secreto en el corazón de la nación que debe proteger. Recuerdo que con la línea Ultimate original siempre tenía la curiosidad de ver qué pasaría en el próximo número, cómo sería la versión de tal personaje, o cómo se reinterpretaría una trama ya vista en el universo original. Y aquí diría que tengo esa misma curiosidad aún más en cierta medida, cosas como una Asgard sin Odín, unos 6 siniestros que no tienen ninguna conexión con Spider-Man, y son más unos mercenarios a sueldo, una tormenta que al no existir los X-Men, toda su historia gira en torno a los rebeldes en África, y demás opciones que nos brinda este nuevo mundo. He de decir que al principio no le tenía tantas ganas a este universo, pensé que solo sería el 616, pero con cambios temporales, un Spider-Man más viejo, un Iron Man joven, etc., pero con el paso de las series y números me ha dejado claro que no será así, manteniéndome igual de enganchado que con la línea original en su momento. Y dejándome con ganas de más cada vez que me acabo un número. Realmente este universo se compone de varias historias. Ultimate Invasion y Universo Ultimate, que sirven de prólogo, y después todas las demás series regulares. Universo Ultimate será una serie con un número al año, que contará en general todo lo que ha ido ocurriendo, y dejando pistas de lo que pasará a futuro, desde el punto de vista de un grupo de personajes. En resumen, el prólogo te cuenta cómo el Hacedor cambió los acontecimientos de la línea temporal, y por varias cosas, termina atrapado en su ciudad durante 2 años, dejando a Tony Stark, y el Reed Richards de esta realidad, con la tarea de reparar el mundo, acabando incriminados falsamente de una masacre en Nueva York debido a esto. A excepción de los Ultimates, creo que con todas las demás series puedes empezar directamente desde su número 1. Justo cuando acababa de escribir todo el guión, anuncian que va a haber otra serie regular, aunque se desconoce de qué personaje, haciendo un total de 5 pilares para esta nueva línea. Si vas a pasar un buen rato, y leerte una historia interesante sin querer adentrarte tanto en este mundo, ve directamente a la que te interese, pues en el inicio de cada número viene un pequeño texto que te pone al día de los acontecimientos que han ocurrido. Aunque recomiendo leerlas todas si podéis, que hay algunas cosas que quedan más claras en las primeras historias, además de que en general todas están interesantes, pero bueno, eso ya depende de cada uno. Otra cosa que aprecio de estas historias, es que se siente que lo que pasa en cada una de ellas afecta al mundo, no son cosas que pasan en el cómic de un personaje en concreto, y solo afectan a ese personaje, no, aquí ya se deja ver que el mundo sabe de lo que ocurre en cada una de ellas. En el 616 y el 1610 pasaban cosas grandes en Nueva York, como la aparición de Apocalipsis, o de un portal gigante, y aunque otros héroes aparecían a veces, no sentías que tuvieran una repercusión general, cosa que entiendo, ya que no vas a estar mareando a cada escritor para que cambie su historia, solo porque en otra pase algo grande, sería muy caótico con tantos personajes teniendo un cómic propio. Pero aquí lo hacen de una buena manera, todas las historias están repartidas por el mundo, Spider-Man no va a saber de los X-Men, porque además de estar en Japón, solo son unas niñas que acaban de despertar sus poderes, y apenas han montado jaleo en su ciudad, y lo mismo con Pantera Negra, en un África donde apenas hay comunicación al resto del mundo. Mientras que sí que puede encontrarse con Tony Stark, pues las dos historias ocurren en el mismo país, May sabe de la existencia de Tormenta por algunos vídeos que hay por internet, y cosas del estilo. Es un detalle que me gusta, que aunque no haya conexiones directas, cada cómic tenga su importancia.
Sé que el universo Ultimate original tenía muchos problemas, personajes que se usaron mal, tramas que no llegaron a ningún lado, escenas bastante polémicas, pero la verdad es que siempre tendrá un espacio en mi corazoncito de lector, no sé si llamarlo mi placer culposo, pero verdaderamente disfruté de varias historias, arte y planteamiento que tuvieron, ya fuese a nivel de personajes, dándoles un giro de 180 grados a algunos de ellos, respecto a los cambios que se hicieron en el mundo y sus orígenes, desde sus cosas estrafalarias, hasta sus momentos épicos, y más profundos. Esta Tierra 6160 quizás sea esto para algún joven lector, que esté empezando su recorrido en los cómics. Quizás lo sea para algún veterano, que se está cansando de las historias que salen en la Tierra principal. O simplemente de una persona que quiera echarse una historia entretenida a los ojos. Solo espero que la gente sepa ver lo que se está empezando, y que esta racha de calidad no se acabe aquí, pues el universo original también empezó con buen pie, y con el tiempo fue perdiendo bastante magia. Con suerte aquí seguirá con el paso de los números y tramas, para que aún más gente les dé una oportunidad, que el público vaya haciéndose eco, y el boca a boca haga su trabajo. Yo estoy en el barco, y espero que tú acabes subiéndote también, pues se ve un futuro brillante para estas historias. Aunque mejor callarse que siempre la gafo con estas cosas. Sin nada más que decir, hasta el próximo vídeo.